buenos días, sean todos bienvenidos a este culto de adoración al Dios creador del universo. En este hermoso domingo 12 de julio del año 2020. Estamos en una cuenta regresiva que ya está a más de la mitad, para poder regresar a un nuevo normal, o podríamos decir a una nueva realidad que ninguno de nosotros habíamos imaginado. Mientras tanto, por favor, prepare su mente y su corazón para recibir el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Oremos para que Dios nos muestre lo que debemos hacer en lo individual, como familia y también como iglesia, pero siempre con un corazón agradecido delante de Dios. Oremos. Buen Padre Celestial, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hermosa mañana que nos regalas. Gracias por la vida, gracias porque nos vuelves a reunir aún, Señor, a través de este medio, para poderte adorar a ti, para poderte reconocer a ti como nuestro Dios, el único Dios verdadero. Pero también, Padre, reconocemos que te hemos fallado, reconocemos que hemos pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de cosas que nos has mandado que hagamos y que aún no hemos hecho, y te pedimos perdón por ello. Queremos acercarnos hoy confiadamente a este trono de tu gracia para hallar esa misericordia y esa gracia que solamente tú, Padre bendito, nos puedes dar. Así que te pido que tomes el control de este tiempo, Señor, que quites cualquier cosa que pudiera estorbar a tu palabra para que la podamos recibir como en tierra fértil y que pueda cumplir el propósito con el cual tú le estás enviando. Oramos a ti en el bendito nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, ahora alabemos a nuestro Señor. Dice su palabra que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
La gloria de Dios maneja mi vida, con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida, con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios tendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. En la gloria descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Hoy quiero compartir contigo un mensaje que me mostró el Señor en uno de mis devocionales de hace unos días, indicándome que a veces nosotros pensamos que lo que sucede hoy es terrible y es lo peor que le ha pasado al mundo. Y Salomón, el hombre más sabio de su época, nos aclara que ya ha pasado y que si no regresa pronto nuestro Señor, volverá a pasar. Por favor, acompáñame al libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. En este pasaje dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Tomémonos de la promesa que Dios restaura lo que pasó. Salomón aclara que lo que está pasando es un mismo suceso que puede alcanzar a todas las personas.
Mire lo que dice Salomón en Eclesiastés 9:2. Dice su palabra: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Es como un ciclo que se repite, pues podemos ver que algo parecido a lo que nos sucede le pasó al pueblo de Israel cuando desobedece a Dios traspasando sus leyes y quebranta el pacto que había hecho con ellos. Por favor, escuche con atención la palabra que Dios tiene para nosotros en este sermón que he titulado Paradojas y paradigmas en medio de la pandemia. Y he tomado como base bíblica Isaías 24, versículos del 1 al 12. Isaías 24, del 1 al 12 no aparecerá en la pantalla, así que por favor abra o encienda su Biblia y sorpréndase de cómo Dios revela el porqué de lo que Él permite. Isaías 24 dice así: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, así a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieran. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la ciudad. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Señor, háblanos a través de tu palabra. Podemos preguntarnos, ¿a quién sucede todo esto? Dice su palabra: pueblo, sacerdote, siervo, amo, a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. Dice Isaías: a todos por igual. Simplemente la tierra enfermó, como lo estamos viendo hoy. La tierra se contaminó, como lo estamos viendo hoy. Y Dios nos revela la razón: porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Tenemos que entender que desde el inicio de la creación, Dios estableció límites cuando le dijo a Adán: de todo árbol podrás comer, pero del árbol del conocimiento, de ese no podrás comer. Y Dios advierte: ahí está, tú decides. Pero déjame advertir que si comes de este árbol morirás física y espiritualmente. Y ese Adán decidió la muerte. En el relato de Isaías podemos ver un paralelismo de lo que hoy está sucediendo. ¿Qué pasó? Dice la palabra que disminuyeron los hombres, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Hoy ya han muerto más de 500,000 de personas y seguirá habiendo muertos. Y hay más de 4 millones de contagiados y hay dolor en muchas casas. Dice el versículo 8: cesó el regocijo, no beberán vino con cantar. Sin duda que esta pandemia impidió
a muchos seguir en la fiesta, pues hubo ley seca y la gente compraba clandestinamente. Se suspendieron las reuniones sociales. Dice el versículo 10, por la vanidad toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. ¿De qué sirve tener una casa hermosa si no puedes compartir con nadie por temor a enfermarte de COVID? El versículo 12 dice que la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Sin duda que hacía muchos años que las grandes ciudades llenas de tráfico y personas no se habían visto como en este tiempo, casi vacías, con negocios cerrados, con toque de queda en algunos países, y sus hermosas ciudades quedaron desoladas. Es por ello que es necesario ver dónde estamos, dónde nos hemos quedado, y también podemos hacernos una pregunta: ¿cómo podemos avanzar? Es obvio que estamos viviendo una pandemia en nuestro país, pero también en el mundo. Pero la pregunta es, ¿cómo nos encuentra la pandemia? ¿Cómo nos ha recibido esta pandemia a la Iglesia Cristiana Palabra de Vida? Pues lo primero que reconocemos es que nos ha tomado como iglesia desprevenidos. No estábamos preparados para esto, pues vivíamos en medio de un tremendo costumbrismo. Llenábamos calendarios como el Día de la Madre, el Día del Padre, la Semana Santa, Navidad, aniversarios, estudios, cultos, etc. Y no es que sea malo, pero a veces el costumbrismo nos sienta en un lugar cómodo y no queremos movernos. Y por otro lado, la indiferencia de muchos miembros que no sienten más que desinterés, apatía, y no se preocupan por hacer o solucionar cosa alguna. Y hasta hoy se cumple en nuestra iglesia la regla de Pareto, que dice que solo el 20% de la membresía es fiel a su iglesia en todas las áreas. Y el otro 80% mira, solo mira y no hace. Y todos vivimos la regla de Pareto. Déjame darte otros ejemplos. El 20% de la ropa de tu armario la usas el 80% de tu tiempo. Y el 80% de la ropa restante solo la usas un 20% de veces. También podemos ver que solo utilizas el 20% de las aplicaciones que tienes instaladas en tu teléfono. El otro 80% apenas las miras. El 80% de las críticas que recibe la iglesia proceden del 20% de nuestros conocidos. El 20% de las medicinas que tienes en casa sirven para el 80% de las enfermedades que padeces. El 20% de un libro representa el 80% de su esencia. Así que meditando en esto, ahora mi oración es que por lo menos mis oyentes descubran el 20% de la esencia de esta predicación. Miren, vivimos en una religión en la que nos hemos acomodado placenteramente, pero sin hacer mucho, con la actitud que lo hagan los demás. Ante esta situación llegamos a un punto, desde marzo de este año, en que nos piden que nos quedemos en casa. Simplemente se cierra el templo. Y llegamos a la paradoja de paradojas, en donde la gente se pregunta: ¿y ahora qué hacemos? Pues es el costumbrismo que estábamos viviendo. Muchos llegaban tarde y ahora desean congregarse. Y no es nuestro caso, pero algunas iglesias estuvieron presionando al gobierno federal para que abriera los templos, en especial los de la religión popular, porque ciertamente también podemos entender que a muchos afecta la situación económica para el sostenimiento de los templos. Y esto nos dirige a un tremendo enredo, porque ahora hay que usar las redes para poder continuar con la labor fundamental de nuestra iglesia, que es proclamar el Evangelio, con una palabra que alimente, que dé ánimo, que instruya, pero que también desafíe. Porque estamos en casa, sí, pero no estamos en estado de coma. Tenemos tiempo. La pregunta es, ¿cómo lo estamos gastando? La iglesia se vio en la necesidad de entrar a lo que algunos llaman el terreno oscuro, porque para muchos líderes religiosos las redes sociales son del diablo,
Como en antaño decían también de la televisión, que la televisión era del diablo. Pero hoy tuvimos que innovar y descubrir el lado positivo de las redes, porque entendemos que el primer innovador fue nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo: yo hago nuevas todas las cosas. La Biblia nos muestra que somos nuevos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que tú y yo somos llamados a innovar, a ser creativos, porque no estamos en los templos, estamos enfrentando un enorme Goliat que nos salió al paso y tenemos que vencerlo. Pero la duda es si tenemos una buena onda o una mala onda. Hoy nos ha sido necesario salir del plano y dejar de hacer lo que siempre hacíamos. Pues para mí no es lo mismo preparar una predicación y llegar el domingo al templo en donde hay una audiencia fiel que llega y se le predica, a incursionar con nuevos métodos en donde debemos de usar la creatividad para poder atraer a una membresía que se distrae fácilmente con otras cosas. Es por eso que debemos estar en el mismo espíritu y en oración para avanzar y no quedarnos detenidos. Pues como alguien dijo, si puedes correr, corre. Si no puedes correr, camina. Y si no puedes caminar, usa el bastón, pero no te detengas. Pero, ¿qué trajo el COVID a nuestras vidas? Como lo dije hace unos domingos, para algunos, el COVID fue un tiempo de descanso en pantuflas, al lado de la alberca, disfrutando de una bebida. Pero para otros fue un tiempo de escasez, de crisis, de dolor por la falta de trabajo. Pues el COVID nos presenta paradojas que a veces son inentendibles para nosotros. Por ejemplo, los que tienen dinero no tienen forma de gastarlo. Los que no tienen dinero no tienen forma de ganarlo. Hoy el aire está más limpio que nunca y debemos usar mascarillas. La carretera está casi vacía y no podemos hacer largos viajes. Las personas tienen las manos más limpias que nunca y no podemos saludarnos. Los amigos tenemos tiempo para compartir y no podemos reunirnos. El culpable está en todas partes, pero no lo podemos ver. Si alguien deja este mundo, no puede ser despedido como debería. Hace algunos días falleció mi amada suegra Ernestina y no la pudimos velar. Y en el panteón solo permitían la entrada a 10 personas. Así que dimos el último adiós a su cuerpo inerte, sin poder estrechar nuestras manos o dar un abrazo de consuelo a sus hijos. Porque este enemigo invisible ha puesto una barrera entre nosotros. Y debemos aprender nuevas formas de consolar. Pero también este COVID puso la realidad de cada persona a la vista, pues muchos tuvieron que mirar que son de alto riesgo, porque son obesos, diabéticos, hipertensos, etc. La realidad salió a la vista. Hemos descuidado nuestra salud. Pero también podemos ver que hay aflicción, gente que está sufriendo, cientos o miles de personas que están en los hospitales, personas que sufren porque el examen les dio positivo. Dios nos mostró la fragilidad del ser humano y ser cristiano no nos exenta de enfermarnos y de morir, pues muchos se mueren de cáncer o de un infarto o de un accidente. Y muchos se preguntan, ¿por qué? La respuesta la da la palabra. Porque en el mundo tendremos aflicción, lo dijo el Señor. Pero es nuestra responsabilidad cuidarnos. Somos frágiles. Este pequeño e invisible virus ha trastornado al mundo, así como nosotros deberíamos de trastornar al mundo con el Evangelio de Cristo, y seguimos cometiendo el pecado de omisión, pues no lo hemos hecho. Necesitamos de nuevo. Me gusta este pasaje, acompáñenme a Hechos de los Apóstoles 4:29, por favor. Hechos de los Apóstoles 4:29 aparecerá ahí en su pantalla.
Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. La palabra denuedo significa libertad de hablar, pronunciamiento sin reservas, hablar abiertamente o valerosamente. Así que no te preocupes si la persona no responde al Evangelio. Solo cumple tu responsabilidad de proclamar. Lo demás es asunto de Dios. Otra cosa que podemos ver en este tiempo es que salieron los excesos. Apenas salieron las comunicaciones a la red y ahora todo el mundo está transmitiendo. Hoy todo el mundo está saturando las redes y la internet, y te quiero decir algo, estoy seguro que los excesos no son buenos. El problema de que muchos estén transmitiendo es que no todo es sana doctrina, lo que ellos presentan. Y el público que no es cristiano se confunde. Salen los fanatismos. Varios pastores salieron diciendo que ellos no iban a respetar la cuarentena porque Dios los iba a cuidar. Me parece que esto es un fanatismo irracional, porque te quiero decir que muchos pastores han muerto. Pues no estamos exentos, somos frágiles. Lo que muchos sembraron en su vida es lo que cosecharon, y muchos cosecharon la muerte. Hoy estamos ante la ley de la oferta y la demanda. Abundan las transmisiones 24/7, cultos de todo tipo en donde esto provoca saturación. Y va a llegar un momento en que la gente se va a saturar. El empalago y el hartazgo saldrá a la luz. Y como no hay regulación para esto, pronto hará presa de la gente y entonces el caos reinante destruirá la maravillosa posibilidad de alcanzar a muchas personas para Cristo. La pregunta es, ¿perderemos la oportunidad? Seamos precavidos. Veamos el peligro de la fe. La persona dice que confía en Dios, que cree en Dios, que tiene fe en Dios y sale de casa, se arriesga, no se preocupa y te quiero decir, es víctima del enemigo. Y debemos ser precavidos, tener temor de Dios, entendiendo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice Hebreos 12:28, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole, pero dice las palabras maravillosas, con temor y reverencia. Quédate en casa. No es miedo, es simplemente ser precavido, es poder tener un temor reverente. Piensa en esto, las señales de tránsito no se ponen por miedo, se ponen para que la gente sea precavida, para guiarla. Hoy no tenemos cultos, cerramos el templo no por miedo, por precaución, por sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto, la que produce el temor reverente. Mire, establezcamos el paradigma de la precaución como un proceso. Obedezco, me disciplino, establezco estrategias, enseño a las personas a cuidarse, evalúo los resultados, me informo continuamente y establezco protocolos de protección para las personas. Dios nos hace pensar que debemos planear para poder ver lo que tenemos ahora. Piensa lo que ocurrió en el mes de marzo y piensa lo que ocurrirá en las siguientes semanas. Pues aunque las autoridades ya dieron la anuencia de abrir los templos al 25%, por precaución nosotros no abriremos hasta que sea un tiempo seguro. Las estadísticas muestran que los contagios van en aumento, así que seguiremos así por más tiempo. Y mire, aunque la estadística baje, mientras no haya un tratamiento o una vacuna, si usted se contagia, le va a dar coronavirus. Si usted es de riesgo, le va a dar fuerte, pero si es de alto riesgo, quizá muera. Y claro que confiamos en Dios, sabemos que Dios nos cuida. Por eso dice el Salmo 46:1, del cual nos tomamos de esta promesa: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hoy hacen falta líderes que me ayuden a liderar a la iglesia, a motivar, a animar,
a ayudar a la membresía, a que entienda que no están solos, que cuentan con la iglesia, que pertenecen, que Dios les ha dado una nueva identidad para que se sientan seguros y llenos de esperanza. Cada día tiene 24 horas y cada mañana para nosotros es una nueva oportunidad para vivir. Por ello, tu principal responsabilidad, hermano, hermana, es vivir. No desperdicies tu vida. Esta nueva normalidad tiene que descubrir que la iglesia tiene que reaccionar, pues está a la vuelta de la esquina nuestro regreso. La pregunta es, ¿cómo reaccionaremos? ¿Reaccionaremos lento? ¿Reaccionaremos rápido? No sé, pero en cualquiera de los casos, lo que sí sé es que debemos prepararnos para crecer en tiempos difíciles. Que puedan surgir algunas situaciones difíciles, sí, pero nosotros debemos seguir creciendo. Nuestras reacciones marcarán lo que Dios nos ha indicado, la puerta que Dios ha abierto para entrar y ser guiados por el Espíritu Santo. Hagamos un alto y reaccionemos, porque México necesita el Evangelio. Mire, los bautistas nos jactamos de tener la sana doctrina, pero la sana doctrina no es para que se quede dentro del templo. Necesitamos darla a conocer para que más hombres y mujeres se conviertan en seguidores de Cristo y preparen a otros a ser también seguidores de Cristo. La pregunta es, ¿qué cambiaremos nosotros? ¿Qué cosas quitaremos que no son elementales, que no son necesarias? ¿Hasta qué punto podremos ser responsables de nosotros mismos? Pablo habló a la iglesia de Corinto y les dijo en la primera carta a los Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es tiempo, queridos hermanos, de levantarnos, de despertar de ese sueño que todavía estamos durmiendo y decidir dejar de ser niños para ser hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo. Reconoce que lo que viene va a ser difícil, sí. Tenemos un Dios, pero a David se le apareció un gigante y lo supo enfrentar y vencer. Y podemos ver que David fue precavido. No solo recogió una piedra, recogió 5 piedras por si los hermanos de Goliat, que dice que tenían 4 hermanos, salían en su defensa. Tenemos que enfrentar a los gigantes que hoy se nos aparecen continuamente, porque nuestra labor es proclamar el Evangelio. Así que yo te pido, querido hermano, hermana, deshazte del gigante de la pereza, del gigante del miedo, del gigante del activismo, del gigante de la ignorancia, del gigante de la adicción al celular y sal a vencer, porque los tiempos son malos y la gente necesita conocer la verdad. Tenemos que aceptar las nuevas limitaciones. No te desgastes ni te desanimes en cosas que no valen la pena. Hay cosas que tenemos que cambiar, que debemos de dejar, que no debemos insistir, pues solo nos desgastan. Reconozcamos que es difícil lo que nos espera, lo que viene. Tendremos que tomar decisiones difíciles también, decisiones que no serán fáciles de seguir, pero no debemos tener temor a tomar decisiones, porque para eso nos puso el Señor en el ministerio que ha puesto en nuestras manos. Piensa esto, tú mismo tomas decisiones cuando te levantas y esa decisión que tú tomas desde temprano va a determinar cómo será tu día. Hay que buscar esperanza aún en el desánimo. Allí está el Señor como poderoso gigante. Dice su palabra en Eclesiastés 9:10. Eclesiastés 9:10. Dice así: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra ni trabajo, ni ciencia ni sabiduría. Así que haz lo mejor de tu parte. Pablo también dijo en 2 de Corintios 12:15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Sí, se tomarán decisiones difíciles, pero déjanos saber qué harás.
y que realmente tu actitud será la mejor. Vas a hacer lo mejor para poder salir adelante con el Señor contigo. Demos esperanza a las personas. Sin duda habrá dolor, sufrimiento, pero reconozcamos que juntos buscaremos la mejor manera de abordar las situaciones a la manera de Dios. Sigamos reuniéndonos virtualmente hasta en tanto no se resuelva esta terrible situación. Reconozcamos a los que trabajan en la iglesia, animémoslos, motivémoslos, amemos a las personas, pues entendemos que habrá daños colaterales de esta pandemia que estamos viviendo el día de hoy. A nuestro regreso, quizá para muchos habrá escasez, dolor por los fallecidos, muerte y no necesariamente por el COVID. Las personas mueren de muchas enfermedades. Habrá depresión en algunos hermanos, algunos no irán por miedo, algunos otros estarán resentidos por múltiples razones, tristeza en muchos hogares, cuestionando que cómo Dios permite esta pandemia. ¿Habremos de regresar? Sí, pero la pregunta sigue siendo ¿cómo? Aún no habrá quizá tratamiento, no habrá tal vez vacuna, o a lo mejor si la descubren todavía no va a ser posible que nos llegue. Así que permanecerán los riesgos y los peligros. La iglesia estará a prueba. Los pastores estaremos en riesgo. El mundo entero seguirá a prueba. Debemos ser creativos. Quizá tendremos que abrir la iglesia como un autotemplo de predicación. Esto es, cultos en el auto, o quizá cultos a buena distancia, o cultos al aire libre. Seguramente habrá nuevas formas que tendremos que implementar. Quizá volvamos a los cultos en familia. Tendremos que establecer nuevas estrategias. Necesitamos aumentar nuestra fe y confiar en que Dios está en control. Y Él guardará nuestra salida, pero también guardará nuestra entrada. Debemos tomar todos los cuidados necesarios para evitar la proliferación de infecciones y de probables contagios. ¿Qué haremos al regreso? Sanitizar, tomar la temperatura, tener gel, guardar ciertamente la sana distancia, que es lo que nos ha pedido el gobierno, tener cubrebocas, dar pláticas de instrucción sobre lo nuevo que estaremos viviendo. Recuerden que, como dije hace un momento, debemos ser precavidos. La Santa Cena no la podremos hacer aquí, la vamos a tener que hacer en casa. Los bautismos tal vez tengan que ser en casa. Por cierto, yo ayer inicié ya con bautismos en casa. Necesitamos innovar, evangelizar por la red, hacer discípulos por la red, unir al liderazgo, ser iglesia y no religión. Que el mundo sepa que Jesucristo está vivo y que es el Señor del universo. Hagamos, amados hermanos, una pandemia con el Evangelio. La iglesia está ante un dilema, renovarse o morir. Y creamos a la palabra de Dios, pues parte de lo que hizo Dios después de la descripción del capítulo 24 de Isaías fue dar aliento al pueblo de Israel, a los arrepentidos, a los redimidos de Jehová, porque vemos que el carácter de Dios es que su misericordia, como dice el salmista, es para siempre. Y yo puedo imaginar en el día en que regresemos al templo, en donde podemos hacer literalmente lo que la palabra de Dios dice. Por favor, acompáñenme a Isaías 26, 2. Dice Isaías 26 del 2 al 4, dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Versículo 4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Sigamos pidiendo a Dios que nos ayude y que todo esto nos haga mejores personas, o más bien podríamos decir que nos haga mejores cristianos. Nuestra esperanza sigue siendo que todo esto pasará y estaremos de nuevo juntos. Así lo creemos y así será, pues la promesa es que Dios concederá las peticiones de nuestro corazón. ¿Cuándo?
cuando nos deleitamos en Él, cuando nos deleitamos en su palabra. Oremos por su palabra, oremos para que Dios nos guíe, oremos para que hagamos de nuestra vida una vida con propósito, queridos hermanos, y que como cristianos nos enfoquemos en la visión de ser discípulos para ser discípulos de Jesucristo. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora y te damos tantas gracias, Padre, porque podemos meditar en tu palabra, Señor, porque podemos ver que tú tuviste misericordia del pueblo de Israel. Ciertamente pasaron situaciones similares a las que estamos pasando el día de hoy. Pero yo te pido, Padre, que tú nos animes, que tú nos motives a seguir adelante, que no haya desánimo en nuestra iglesia, sino por el contrario, que podamos ser precavidos ante lo que viene en un futuro muy cercano. Yo te ruego especialmente por las familias que quizá estén pasando por situaciones difíciles en su carácter, en su economía, Señor, en sus interrelaciones, para que, Padre bendito, podamos entender que tú estás poniendo una prueba a este mundo para saber quién va a salir adelante en el vencimiento de este gigante que es esta pandemia. David, Padre, enfrentó a Goliat, diciendo que él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así nosotros, Padre, estamos enfrentando esta situación sabiendo que tú eres nuestro Dios, que vamos en tu precioso nombre y que tú estarás hoy y siempre con cada uno de nosotros. Así que bendice tu palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos y permite que se animen a seguir adelante en lo que tú has puesto en las manos de cada uno de nosotros, como personas, como familias, como iglesia y también como país. Oramos por nuestras autoridades y oramos por nuestra iglesia. Sé tú con cada uno de nosotros, síguenos guardando, haznos inmunes al coronavirus, Señor, y danos sabiduría de lo alto para poder saber cómo tomar las decisiones mejores para nuestra iglesia. Oramos a ti en el bendito nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, que Dios nos permite meditar en su palabra. Seguimos adelante, todavía no podremos reunirnos, pero bueno, estamos haciendo una planeación estratégica para que cuando nosotros regresemos podamos regresar, ¿verdad?, de una mejor forma. Así que yo lo único que te pido es que te sigas cuidando y si necesitas ayuda, ya sea económica o espiritual, no dudes en llamar. Estaremos al tanto de ti, de tu familia, para poder seguir adelante. Entre tanto, queridos hermanos, oremos los unos por los otros y que Dios bendiga su palabra. Dios les bendiga y les guarde. Muy bien, vamos a recibir la bendición de Dios. Que la bendición de Dios Padre, la gracia del Espíritu Santo y el amor del Hijo esté con todos y cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios les bendiga.